En el mundo existieron mamíferos carnívoros mucho más grandes y brutales que los actuales, por diversos motivos estos fueron adaptándose a sus nichos ecológicos y a las presas disponibles, evidenciando toda clase de armas y destrezas con las cuales depredaron, y entre estos carnívoros extintos, algunos pudieron ser totalmente peligrosos y aterradores si vivieran actualmente. Epicyonaideni. Conocidos como los perros gigantes de la prehistoria, los Epicyon habitaban en Norteamérica en el Mioceno. Este género tenía especies de poco más de 50 kilogramos a algunas que se estima llegaron a pesar más de 170 kilogramos, la más grande de todas, el Epicyonaideni, similar en aspecto a un lobo mezclado con perro, de orejas cortas y hocico ancho. Aunque probablemente sería el cánido más grande conocido, el Epicyonaideni presentaba una dieta omnívora, pero también era un depredador letal, siendo capaz de triturar huesos como la hacen las hienas actuales. Sin embargo, por la estructura de su espalda y clavícula, era increíblemente ágil. Las fauces cortas de este animal cerraban eficazmente sobre el cóndilo articular de su mandíbula, incrementando la fuerza con la cual se clavaban sus caninos. Su mordida era una de las más peligrosas de todos los cánidos, causando el terror por toda Norteamérica en un periodo de hace 4 a 20 millones de años atrás. Pachyrhocutta brevirostris. La hiena gigante, un depredador y carroñero mucho más grande que las hienas actuales. Vivió hasta el Pleistoceno medio hace 500.000 años, en Eurasia, este y sur de África. Si bien es probable que estas grandes hienas no formaran grandes jaurías como las actuales, no era inconveniente, puesto que eran animales muy peligrosos. Contaban con una mordida extremadamente potente, puede que una de las más poderosas de todos los vertebrados conocidos, pudiendo partir huesos de elefantes. Se estima que la hiena gigante llegaba a pesar entre 140 a 200 kilogramos y medir más de 1 metro a la cruz. Thylacoleo carnifex. Conocido como el león marsupial, no se trataba de un marsupial como tal, pero era un pariente cercano a estos. Vivió en Australia, en el Pleistoceno hasta poco más de 46.000 años. El Thylacoleo carnifex era un superdepredador de la época, siendo capaz de matar a grandes herbívoros de una sola mordida letal, puesto que la forma de su dentición y una mordida más potente que los leones actuales, pudo fácilmente provocar una hemorragia severa o cortar tejidos vitales sin mayor esfuerzo. El león marsupial era un depredador de considerable tamaño, capaz de llegar a los 160 kilogramos como máximo. Otras de sus particularidades era su constitución anatómica, siendo un probable trepador e incluso capaz de aferrarse a sus presas, contaba con una gran fuerza, lo que posiblemente le dio una letalidad muy superior si la comparamos con los félidos y cánidos actuales. Megistotherium, cuyo nombre significaría algo como gigante quebrantahuesos, se trataba de un género extinto de creodonte, el cual era un orden de mamíferos carnívoros que eventualmente fueron desplazados por los perros osos, y por el orden actual de carnívoros. Megistotherium osteolastes fue el mayor de todos, llegando a superar los 500 kilogramos de peso. Eran animales tremendamente peligrosos, contaban con colmillos y premolares que le daban una mordida en forma de tijera. Habitaron hace 23 millones de años en lo que actualmente es el desierto del Sáhara. En esa época eran tierras fértiles y con vegetación abundante, donde acechaba animales tan grandes como los mastodontes. Amphicyon. Los perros osos, como se los conoce popularmente, fueron los máximos depredadores de su época, habiendo desplazado a los carnívoros del puesto anterior y compitiendo con varias otras especies. Las especies más grandes de Amphicyon llegaban a pesar 600 kilogramos y se encontraban en Norteamérica, lugar donde sembraban el terror. Aunque se piensa que eran solitarios, no se descarta que cazaran en parejas. Se sabe que cazaron grandes venados, mastodontes, dinoterios, rinocerontes y especies similares a elefantes, es decir, no habían animales que no entraran en su dieta.
Contaban con molares trituradores y caninos cortantes, eran similares a osos pero mucho más ágiles, portando una cola pesada y grandes fauces. Se dice que el anfitrión combinaba lo mejor de un lobo, de un león y de un oso. Smilodon populator. El ampliamente conocido género de tigres dientes de sables, entre ellos, el Smilodon populator, la especie más grande conocida, y posiblemente el félido más grande de todos los tiempos, con posibilidad de superar al poco conocido género Ampymachairodus, los cuales eran los verdaderos tigres dientes de sables, en efecto, africanos, habiendo una especie que rivaliza en tamaño e incluso le dan cifras cercanas a la media tonelada. Eran aproximaciones, pero por estimaciones recientes del 2020 y 2022, el Smilodon populator era levemente más grande y pesado. Teniendo en cuenta que el Smilodon populator probablemente rondaría los 300 a 450 kilogramos en machos adultos. Y también destronando al mítico tigre de Nandong, el cual teniendo en cuenta sus restos óseos, pudo haber sido algo más grande que el tigre de Bengala, junto con el Machairodus. Otros posibles rivales que ostentarían un tamaño superior al de un tigre actual y sin contar al león americano, el cual fácilmente pudo igualarlo. Pero el mortal Smilodon populator es uno de los más grandes, sin dudas. Eran depredadores pesados y muy poderosos en su tren superior, con colmillos afilados de más de 15 centímetros de largo, capaces de ejecutar en pocos segundos a grandes herbívoros sudamericanos. Daeodon. Emparentados con ballenas e hipopótamos, se trataba de un género de mamíferos entelodontes, los cuales convergieron de un ancestro común con los cerdos y jabalíes como tal. Habitaron entre el Oligoceno y el Mioceno, en una franja probable de entre 5 a 34 millones de años atrás. Su nombre proviene de las palabras griegas, daios, que significa terrible, y odón, que significa diente. No por nada se les puso dicho nombre, puesto que eran terribles criaturas, depredadores oportunistas que también devoraban cadáveres. Algunas de sus características eran sus caninos e incisivos desarrollados y sus extremidades largas. El Daedon podía llegar a alcanzar los 2 metros de altura y superar la tonelada de peso. Estas peligrosas criaturas habitaron Norteamérica principalmente, pero también llegaron a habitar Eurasia. Arctoducimus. El oso gigante de cara corta, quien fue indiscutiblemente el rey en Norteamérica, siendo el depredador más grande durante mucho tiempo y viviendo en el Pleistoceno, hasta hace poco más de 12.000 años atrás. Pocos animales podían hacerle frente, los félidos Smilodon, los leones americanos y los grandes cánidos eran probablemente intimidados por el tamaño de este oso. Si bien su dieta era omnívora, probablemente tenía comportamientos similares a los osos grizzly actuales, uno de los úrsidos más peligrosos actualmente por su territorialidad. El oso gigante de cara corta llegaba a alcanzar una altura de 3,7 metros parado sobre sus patas traseras y los machos adultos, con un porcentaje de grasa considerable, pudieron pesar más de 1.200 kilogramos, si bien no era el oso más pesado y masivo, sí contaba con grandes extremidades que le daban un gran alcance y altura. Simbacubo Acutoca africa. Este curioso carnívoro de hace 23 millones de años pertenecía a un taxón extinto, los Genodonta, a su vez clasificado dentro de Creodontes. Lo destacable eran sus enormes dimensiones, estimando que este carnívoro llegó a pesar hasta 1.500 kilogramos, siendo posiblemente uno de los depredadores más grandes y peligrosos de África en ese entonces. Este depredador no solía optar por triturar huesos como sus descendientes posteriores, los yénidos, sin embargo, estaba adaptado tanto para la caza como a la carroña. Andrewsarchus. Su nombre puede ser traducido como gobernante de Andrews, habitó en el Eoceno superior, hace 45 a 41 millones de años, en lo que actualmente es Asia Central.
Aunque su filogenia y taxonomía no está del todo correcta, este enorme carnívoro está emparentado con los mesoníquinos, que eran mamíferos omnívoros y carnívoros de tamaño mediano a grande, aunque otras fuentes dicen que está más emparentado con los entelodontes. El Andrepsarchus era colosal en comparación a los carnívoros actuales, su cráneo medía el doble de grande que el perteneciente a un oso pardo. Este animal probablemente podría destrozar a cualquier herbívoro y depredador actual, incluso luchar contra un elefante, por el tamaño de sus fauces sencillamente pudo haber partido al medio a un humano. Con estimaciones de entre 1000 a 1600 kilogramos y sus 4 metros de largo, es posiblemente uno de los mamíferos carnívoros terrestres más grandes de la historia.